sistema de acciones colectivas, un sistema que a veces con harta frecuencia se confunde con otros sistemas parecidos, como las Axios, con las cuales tiene una serie de puntos de contacto, pero en nuestro caso presenta algunas diferencias importantes sobre las que hoy mucho no nos vamos a poder referir y no es el sentido de la mesa, pero claramente en nuestro sistema constitucional, y justamente esto tiene que ver con el sentido y con un poco el leitmotiv de toda la jornada, hay una raigambre constitucional de mucha importancia y trascendencia, puesto que estas acciones devienen directamente del artículo 43 de la Constitución Nacional, íntimamente ligado al 42, y ambas normas, digamos que trasuntan a través de las acciones colectivas y en especial de las acciones de colectivas, especialmente el 43 obviamente, a través de las acciones colectivas de las asociaciones de consumidores, algunos aspectos fundamentales para el funcionamiento de un Estado democrático moderno. Perdón, aquí un pendrive. Hace que cada uno aisladamente no pueda ejercitar debidamente esto, y es muy difícil unirlo porque a veces ni se conocen ni tienen relaciones. Los clientes del banco tal, los usuarios de la telefonía celular, es realmente complicado. Por otro lado, el escaso monto de la acción individual es algo que sin lugar a dudas tiene enorme incidencia, porque difícilmente se va a encontrar a
se encarguen de llevar adelante esas acciones individuales cuando en una relación costo-beneficio obviamente hay digamos, una ecuación que no es en absoluto beneficiosa para quien intente esa acción individual. En algunas cuestiones, que claramente se ve esto, por ejemplo, en la medicina prepaga, pero no es el único sector, el usuario individual, el consumidor individual, tiene temor. Puede decirse que en algunos casos es infundado, pero el temor existe de todas maneras, a sufrir algún tipo de represalia, lo que dificulta la promoción de esa acción individual. Tiene una acción moralizadora porque tiende a evitar los abusos y el enriquecimiento ilícito por parte de proveedores que no respeten razonablemente las leyes del mercado. Aporta solvencia técnica. Es obvio que cuando existe un reclamo colectivo que individualmente es de escasa significación, pero cuando estamos ante una cantidad muy grande de reclamos que son concentrados, permite un mayor aporte de recursos técnicos, no solo de letrados, sino de constructores, auxiliares y demás, que permiten que la acción sea encarada de una manera más completa, ¿no? También lleva a concentrar interés, o sea, tanto de la justicia, que pone el ojo en una afectación de tipo general, como también muchas veces de los medios que dan difusión a estas cuestiones. En la Constitución Nacional nosotros tenemos establecido como legitimados al Defensor del Pueblo y a las asociaciones de consumidores en ese artículo 43. Por otro lado, en la Ley de Defensa del Consumidor tenemos como legitimados a las asociaciones de consumidores, a la Autoridad de Aplicación Nacional y Local, al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo. Estos son los legitimados que aparecen a través de la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 52. El ejercicio práctico de esa legitimación nos dice, si observamos qué es lo que ha pasado desde el año 96, que empezaron las primeras acciones de incidencia colectiva, masivamente han sido las asociaciones de consumidores los que han iniciado la gran parte de las acciones, algunas el Defensor del Pueblo, y el Ministerio Público no ha iniciado acciones. Sin embargo, como adherente, cuando la doctora Gil Carbó ejercía la Fiscalía de la Cámara Comercial, intervino adhesivamente en una acción colectiva y fue determinante esa legitimación que asumió el Ministerio Público en el establecimiento de la primera acción de tipo reparatorio promovida por una asociación de consumidores, que es el conocido caso Unión con Banco Provincia. La Autoridad de Aplicación Local, la Autoridad de Aplicación Nacional no inició acciones, la Autoridad de Aplicación Local de la Ciudad de Buenos Aires las ha iniciado en la época, entiendo, no sé si actualmente se están iniciando, y de manera conjunta ha habido acciones que han sido promovidas por varias asociaciones de consumidores entre sí, asociaciones de consumidores con Defensor del Pueblo, Autoridad de Aplicación Local con asociaciones de consumidores. Ha habido varios casos, ¿no? Pero la gran mayoría han sido de las asociaciones de consumidores y después, muy lejos, la de la Defensoría del Pueblo de Nación como la de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el único legitimado no estatal
en materia de acciones colectivas son las asociaciones de consumidores. Esto conlleva una cantidad de circunstancias importantes que hay que tener en cuenta y por otro lado hay algunos problemas prácticos que se plantean frente a esta situación. Nosotros entendemos que la previsión constitucional ha sido de gran sabiduría, apuntando al control. Cuando hablamos de control, hablamos tanto de control del poder estatal como del poder de muchas empresas, ¿no es cierto? Porque ahí hablamos en el segundo punto. Tiene que ver con, no nos olvidemos que el 43 viene muy relacionado con el 42, y el 42, porque no es materia mía, sé que después se va a hablar del poder de las asociaciones, pero por ejemplo tenemos en el 42 planteado la necesaria participación de las asociaciones de consumidores en los organismos de control. De modo tal que haya la posibilidad de controlar los órganos estatales, como de algunas empresas de enorme poder a través de estas acciones colectivas, tiene que ver de alguna manera con este funcionamiento del sistema constitucional. Pero claro está, nosotros entendemos, y después vamos a volver sobre esto, creemos que es necesario preservar la autonomía del poder político y del empresarial, tal como resulta de la Ley de Defensa del Consumidor, en que se requiere esa independencia, ¿no? Y también se requiere, justamente por las características de la herramienta que la Constitución y la ley le dan a las asociaciones, un ejercicio que debería ser responsable. El artículo 54, que regula qué es lo que va a suceder tanto con las cuestiones de transacciones, conciliaciones, como los efectos de la sentencia, siempre tiene en cuenta la posibilidad de apartamiento individual y haya sido o no pactado esto, el consumidor, usuario individual, puede apartarse del juicio y también del acuerdo conciliatorio. Se plantean algunos problemas que todavía no están bien resueltos, que es, por un lado, el conocimiento de la acción, la difusión previa y la posterior, y en relación con eso los problemas de medios y costos. ¿A qué nos referimos? Que para poder saber si me conviene o no apartarme, tendría que conocerse la acción, lo cual no es claro en muchos casos, y por otro lado eso requeriría la existencia de un sistema de difusión que minimice los costos y maximice la posibilidad de difusión. Supongo que en algún momento por vía de internet esto podrá funcionar, y obviamente está en relación con este último aspecto, que el registro de las acciones colectivas, que es una deuda pendiente, puesto que no está previsto en la ley, y el decreto reglamentario que tendría que haber avanzado en ese aspecto hasta ahora sigue sin aparecer. Respecto a las sentencias favorables, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la sentencia, para hacer cosas juzgadas, las acciones colectivas, va a haber cosa juzgada colectiva, solamente va a tener la sentencia favorable, la que acoge la pretensión del legitimado colectivo, no cualquier sentencia. Si la sentencia, por ejemplo, la sentencia rechaza la demanda, no va a tener el efecto expansivo de cosa juzgada. Ahí tal vez lo que cabría preguntarse, ¿qué pasa con los acuerdos conciliatorios? Si son o no
favorable a los consumidores, qué es lo que sucedería si tendrían o no el efecto expansivo. Son temas que seguramente en algún momento se irán resolviendo. También el 54 establece algunas reglas para seguir en la sentencia, que se dice allí que la reparación debe ser integral. Si se trata de sumas de dinero, debe restituirse por el mismo medio que fueron percibidas. Si esto no es posible, mediante sistemas que permitan a los afectados acceder a la reparación. Por ejemplo, si hay que devolver el dinero a alguien que ya no tiene cuenta con banco, o que no tiene cuenta con una empresa de servicios públicos, entonces habrá que buscar el medio. Muchas veces es la difusión masiva, otras veces cartas. Se ha llegado, en un caso reciente, se han usado también los mensajes de texto para usuarios, justamente para usuarios no actuales de telefonía, un cruzamiento y se detectaron la existencia de otras líneas de estos usuarios en otras empresas de telefonía, y mediante mensaje de texto se le comunicó, además de radiodifusión y de publicación en diarios. El problema es qué sucede si no se puede individualizar. Entonces lo que dice el 54, que debe haber un resarcimiento en la forma que más beneficie al grupo afectado. Es decir, existen algunas acciones que es muy difícil de ubicar quiénes o cómo han sufrido la afectación, ¿no? Entonces, la ley prevé que se encuentre una solución que más se acerque y que genere mayor beneficio al grupo afectado. Por último, el 54 prevé la cuestión de los daños diferenciados, que de ser factible, bueno, esto fue inspirado en la sentencia de Defensor del Pueblo con Edesur, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que establece el 54? Que de ser factible se establecerán grupos, y por vía incidental cada uno va a reclamar la indemnización particular, y la acción principal va a ser obviamente de responsabilidad. La conciliación y mediación, el 54 es cuidadoso en esto. Tengamos en cuenta que hay dificultades. ¿Por qué? Porque los legitimados colectivos están ejerciendo una representación que surge de la ley, que nadie les otorgó, y además existe un escaso, muy casi nulo a veces, o muy pequeño contacto con los representados, o por lo menos con el inmenso colectivo de representados que puede haber en acciones de donde hay miles, decenas de miles, centenas de miles o más afectados. Entonces, esto es una cuestión que llevó a preguntarse más de una vez si es posible o no es posible la conciliación. El 54 lo resuelve mediante la existencia de un dictamen fiscal y resolución fundada del juez. Es decir, hay un doble control para que el acuerdo conciliatorio no sea un mero trámite, o por lo menos es lo que pretende la norma, reviste al acuerdo conciliatorio de una serie de recaudos que tiendan, porque además ese dictamen fiscal debe ser sobre si están debidamente o no preservados los derechos e intereses de los consumidores. Eso es lo que dice la norma. Y el juez tiene que dictar una resolución homologatoria fundada. Sabemos que muchas veces esto es un mero trámite, pero hay algunos fiscales y algunos jueces que en más de una oportunidad han de alguna manera se han pronunciado, han señalado observaciones, han pedido mayor difusión, han pedido envío de cartas a domicilios personales, es decir, sin quedarse con una mera publicación general. Es decir, esto es lo que en realidad sería bueno que fuera ejercitado, digamos, de manera más amplia, pero bueno, hay algunos casos que esto ha ocurrido.
Y obviamente existe siempre la posibilidad del apartamiento del usuario individual de la solución colectiva alcanzada, de modo tal que la cosa juzgada colectiva que podría alcanzar esto queda a salvo el usuario individual que puede apartarse de. Es decir, se buscó que en materia judicial existiera la mayor amplitud de recaudos intuitivos para los consumidores. Objetos de algunas acciones colectivas, vamos a mencionar, ha habido acciones colectivas por falta de información, por información errónea y publicidad engañosa, cobro de información que es gratuita haberla cobrado, por falta de cumplimiento del plan médico obligatorio, falta de participación de los usuarios en una renegociación tarifaria, incremento desmedido de tarifas, ausencia de trato digno y equitativo y discriminación entre usuarios, cláusulas abusivas, violación a la prohibición del artículo 35, imposición de cargos no pactados en tarjetas, establecimiento de tasas de interés adicionales a las fijadas en la ley de tarjeta de crédito, reintegros por alguno de estos supuestos anteriores. Pero, como ustedes verán, varias de estas acciones no tienen contenido económico. Algunas sí lo tienen, otras no. O si lo tienen de una manera muy mediatizada. Por ejemplo, la necesidad que se proporcione una información respecto de una determinada contratación colectiva o de un servicio público, o la falta de participación o la falta de cumplimiento del PPO cuando es generalizado, en principio son acciones que carecen de un contenido económico y en consecuencia no todos aquellos que se encuentran legitimados para promover acciones colectivas no siempre la ejercitan con entusiasmo o directamente no las ejercitan, ¿no? Es decir, parece ser que siempre las que tienen contenido patrimonial son más interesantes, ¿no? Pero sería bueno tener en cuenta esto porque realmente esto hace al cumplimiento de los objetivos constitucionales con que fue prevista la figura. Y si no se cumple con los objetivos constitucionales de la figura, parecería que se pierde una legitimación ya no para la acción, sino de la existencia misma del instituto. Bueno, en el caso de daños que había mencionado. Nosotros creemos, decíamos que es fundamental que las asociaciones preserven su autonomía. Y doy dos ejemplos claros. En el ámbito nacional, la portabilidad numérica, el decreto 764 del 2000, en su momento Unión de Usuarios y Consumidores promovió que se declarara mediante un amparo la vigencia plena del decreto 764 y se estableciera la portabilidad numérica en celulares. Ahora, posteriormente, otra asociación, Proconsumer, lo hizo respecto a la portabilidad numérica de la telefonía fija. Esa acción fue exitosa, llegó a la Corte y cuando el Tribunal Superior estaba por resolverlo, el Estado dictó la reglamentación, gracias a la cual hoy, pese a que lamentablemente no la ejercitamos, tenemos la posibilidad de mantener el número cambiando de compañía de celulares. En el ámbito local, y me siento legitimado decirlo en este ámbito, existe la ley 1493, sancionada por la legislatura hace largo tiempo, por la cual se establece un sistema de información de precios del consumidor
consumidor consistente en que los precios de los supermercados estén publicados en Internet. Esto no se ha cumplido, se ha dilatado y hemos obtenido primero sentencia de primera instancia y hace unos días la Cámara de Contencioso Administrativa y Tributaria ha determinado que la inconstitucionalidad parcial de un decreto reglamentario y de una resolución y en consecuencia ordena que se empiecen a difundir los precios de los supermercados a través de Internet, de modo tal que pueda haber comparaciones, de modo tal que se pueda, con una serie de elementos, se va a poder permitir ubicar por zonas, ¿no? Lo que indudablemente va a ser de una gran utilidad para los consumidores. Obviamente, esta sentencia puede o no ser apelada. Ha habido un tema de cómo se ha conformado la sala tercera del tribunal, ha habido una suspensión de términos, no sé si ha habido o no la interposición de recursos ante el Tribunal Superior, pero hoy tenemos una sentencia de Cámara que está diciendo esto. Como ya el Tribunal Superior, en un caso anterior, en que intervinieron la Cámara de Supermercados, había dictado resolución estableciendo la constitucionalidad de la ley 493, creo que lo va a hacer. Y lo curioso del caso es que el juez, en un proceso complejo, aunque relativamente corto, porque el juez, pese a hacer un amparo respecto a la aplicación de una ley, la inconstitucionalidad parcial de un decreto y de una resolución, el juez dio traslado a alrededor de 13 grandes bocas de expendio que participaron en el pleito y de modo tal que la sentencia, sin lugar a dudas, los va a alcanzar. De modo tal que claramente estas son acciones que, si uno las quisiera valorizar desde el punto de vista económico, tiene una enorme trascendencia, pero obviamente no se traducen en lo que el punto de vista de los que ejercen la profesión de abogado habitualmente miramos, y que son los honorarios que permiten nuestra subsistencia, ¿no? En aquel caso, por ejemplo, nos regularon 5.000 pesos la Cámara y 25.000 la Corte, una cosa así, y creo que son 6.000, 2.000, una cosa así. Pero el objeto de promover estas acciones, ¿qué ha sido? Bueno, mostrar que hay un camino posible, que estas acciones son útiles, que sirven para controlar aquellos aspectos en que cualquiera puede cometer errores, que el poder obviamente siempre no quiere limitaciones, y por eso ahí en una filmina anterior hablábamos de la sabiduría del constituyente. Al establecer este legitimado especial, ha establecido un mecanismo de control adicional interesante y que me parece que le da cuerpo a todo este sistema. Y creo que este sistema de acciones colectivas, en que las asociaciones de consumidores son actor principal, puede realmente ser importante para la vida cotidiana. ¿O acaso no es para cada uno de nosotros, cuando hacemos las compras, no es interesante poder compararlo, y si podemos hacerlo desde nuestra computadora sin necesidad de estar yendo solamente a la página web que nos da, la página web de una cadena que nos da además los precios para la web, no nos da los precios que se cobran en góndola? Poder comparar esos precios indudablemente va a ser de enorme utilidad práctica, como lo es, más allá de que se use o no se use la portabilidad numérica, como lo es que todos puedan gozar del PMO, que hoy se goza a través de una ley, pero antes fue a través de una acción judicial.
Entonces, me parece que muy bueno el título, muy buena la actividad, y realmente creo que desde las acciones colectivas es posible proporcionar una mejora en la calidad de vida, pero también desde el punto de vista de la calidad institucional y ser una contribución para el funcionamiento democrático. Muchas gracias y dejamos continuar la actividad.